La ruta de la seda se extiende a lo largo del continente eurasiático y atraviesa diferentes regiones de topografías variadas. El desierto de Gobi, praderas, montañas. Cada una de estas regiones dispone de diferentes recursos. De igual modo existen entre ellas y sus pueblos diferencias en cuanto a la escasez o sobreabundancia de mercancías. El intercambio de recursos para buscar un equilibrio entre lo que sobra y lo que falta fue la fuerza motriz de la formación, el desarrollo y la prosperidad de la ruta de la seda. Las sociedades modernas llaman a esto comercio. Desde seda, caballos, té, sandía, trigo o aceite, hasta los productos industriales de hoy en día, todas estas mercancías se intercambian y circulan a lo largo de este camino, satisfaciendo las necesidades y enriqueciendo a los pueblos de Oriente y Occidente. Los viajes comerciales a lo largo de la ruta que surca el continente eurasiático se han visto revitalizados en la actualidad, y el espíritu comercial de la civilización humana vuelve a expandirse a lo largo de este camino. Es lo que ya se conoce como el nuevo modelo de comercio de la Ruta de la Seda en la franja económica de la Ruta de la Seda. Según el calendario lunar chino, al 14º día del cuarto mes del año se le conoce con el nombre de pequeña maduración de cultivos, el segundo periodo climático de verano. Ese día en Shenzhen, en la provincia oriental china de Jiangsu, la gente bate gongs y canta óperas durante todo el día para conmemorar el cumpleaños del dios del gusano de seda. Shenzhen es un condado con una larga historia en la producción de seda. Según los registros históricos, fue en el siglo XV cuando aquí se comenzó a producir seda, un producto que ha venido generando riqueza ininterrumpidamente durante más de 600 años. Estos días, Ziyun, de 46 años, está ocupada en el jardín de moreras desde la madrugada hasta la noche. El mes de abril es la temporada en que los gusanos de seda crecen más rápido. 2 o 3 veces por noche tiene que facilitarles hojas frescas de morera. Después, cada 4 o 5 días, la larva del gusano de seda experimenta una transformación. Tras 5 mudas, se retrae y su boca empieza a producir una sustancia sedosa, que se solidifica al contacto con el aire. Girando sobre sí mismo, el gusano fabrica alrededor de su cuerpo una envoltura formada por un único hilo para convertirse en un capullo de seda como este. El hilo de un capullo de seda puede alcanzar los 1500 metros de longitud. Tras sumergirlo en agua a 90 grados centígrados, se devana el hilo para tejer seda de distintos colores. Hace miles de años que los chinos manejan con destreza este meticuloso proceso y que empezaron la producción de seda a gran escala. En China, los brocados de seda tienen nombres diferentes en distintos lugares. Los de Jiangsu se llaman Songjin, los de Chengdu, Shujin, los de Nanjing, Yunjin. Pero en la ciudad de Roma, a más de 10.000 kilómetros de distancia de China, esta tela mágica de Oriente solo tiene un nombre: seda.
En el año 47 a.C., el Imperio Romano estaba en su apogeo y su territorio se extendía por toda Eurafrasia. Julio César mostró por primera vez a toda Europa la suavidad y el brillo de la seda en un gran teatro recién construido. La larga y especial túnica que vestía César era tan suave y brillante que el mayor erudito de Roma contó a todo el mundo que aquella tela para confeccionar su ropa se llamaba seda, y que la seda bruta procedía de una sustancia procedente, a su vez, de una planta especial que crecía en un lejano reino de Oriente, cuyo nombre era Ceres. La señal que César emitió fue fuerte y directa. La tentación de las riquezas más valiosas del mundo llevaría a los soldados romanos a avanzar valientemente hacia Oriente, y el territorio del imperio podría continuar expandiéndose ininterrumpidamente hacia el continente eurasiático. Dada la amplia extensión del continente eurasiático, los diferentes países y etnias carecían inevitablemente de ciertos recursos, y fue precisamente ese desequilibrio el que dio origen a las primeras operaciones comerciales de la humanidad. Adam Smith, famoso economista escocés, escribió en su obra La riqueza de las naciones que las personas usan diferentes habilidades para fabricar distintos productos. Al intercambiar lo que se tiene por medio del comercio y el trueque, es como si estas habilidades pasaran a ser un bien común. El ser humano puede satisfacer sus necesidades mediante la compra de aquello que a veces solamente puede ser producido por otros. El escritor romano Gayo Plinio II, más conocido como Plinio el Viejo, escribió en su obra Historia Natural que el Imperio Romano no gastaba menos de 100 millones de monedas de oro anuales en seda china, el equivalente a una cuarta parte del tesoro público anual del imperio. 所以这样一种他们从来没有见过的而且的确这个感觉非常好的外观也漂亮，穿着又舒服，那么一时就为时尚。这罗马呢，丝绸曾经是财富、地位身份这样一种象征。 En el continente europeo, la mágica seda oriental era la mercancía que faltaba, mientras que el reino oriental se esforzaba por encontrar los recursos de los que carecía en el comercio a lo largo de la ruta de la seda. Esa fue la primigenia fuerza motriz del comercio, una fuerza impetuosa que corría por la ruta de la seda. Partiendo desde Chang'an a más de 3.000 kilómetros hacia occidente, siguiendo el segmento norte de la ruta de la seda, se encuentra esta región en la que demarca el macizo Hindú Kush y el desierto de Karakum. Este terreno, que alcanza una extensión de más de 1.000 kilómetros cuadrados, ocupaba en la mente de los monarcas de China una ubicación fundamental. Este es el lugar del animal de más puro linaje en el mundo, el caballo de Fergana. En los suburbios de Ashgabat, capital de Turkmenistán, está ubicado el hipódromo más famoso del país. Entre los corceles de cada uno de los países, el caballo de Fergana es célebre por el rápido galope, por su vigorosa resistencia y por su elegante postura. Por su cabeza alta y su cuello alargado, por sus patas largas y finas, y por su paso agraciado, se le conoce como el supermodelo de los caballos. Hoy en día, los caballos de Fergana pura sangre en todo el mundo no superan las 5.000 cabezas, de las cuales más de 3.500 habitan en Turkmenistán. Con la seda de Oriente envidiada por Occidente y con los caballos de Occidente envidiados por Oriente, el ímpetu vigoroso de complementariedad mutua convirtió a la ruta de la seda en el escenario más grandioso de estrechos intercambios de la sociedad humana. El comercio a gran escala entre reinos, junto con la penetración ininterrumpida de los intercambios comerciales en la ruta,
La historia urbana recibió con agrado una era comercial que revirtió hostilidades en amistades. En el periodo posterior al año 200 antes de nuestra era, comenzó el comercio de todo tipo de caballos y sedas a gran escala en las llanuras centrales y las regiones occidentales. En más de 1000 años, desde la dinastía Han hasta la Song, la venta de caballos, concentrada en los mercados de las demarcaciones fronterizas, se llevó a la práctica. Las reglas del trueque hicieron posible el comercio. El precio estándar que seguía era un caballo por varias pacas de seda. 内地啊，这个生产这个丝织品，那么这是外部世界所需要的。而作为内地呢，尤其中原地区呢，它也不产这个军马，所以我们需要从外部引进大量的军马。那么二者之间就形成了这样一种经济上的互补关系，由此就形成我们今天讲的捐马贸易。Здесь, мне кажется, Казахстан и Китай оптимально дополняют друг друга. Я хотел бы обратиться к истокам наших взаимоотношений. Первые исторические факты о сотрудничестве между казахами и китайцами относятся к V веку до нашей эры. И здесь, на территории Алматинской области, племя Усуни, они в свое время отдавали своих лошадей для конницы императора Китая, в свою очередь получали шелк. El periodo de más apogeo para el comercio de la seda y el caballo entre las llanuras centrales y las regiones occidentales ocurrió en la dinastía Qing en el siglo XVIII. En el material que registra el comercio kazajo y el reino de Qianlong, hay una lista detallada del séptimo mes del año 24 de Qianlong. En ella hay más de 30 tipos diferentes de productos hechos de seda y la cantidad es de 2.643 pacas. La llanura ante nuestros ojos es el hipódromo Shantan, el de mayor extensión e historia en el mundo. El fundador fue el emperador Wu de Han, que siempre anheló poseer los caballos de Fergana. El hipódromo está ubicado en Yangye, Gansu. En este terreno, con un área de 10.000 kilómetros cuadrados, se crían 3.000 caballos. El comercio floreciente de la Ruta de la Seda completó la circulación de mercancías con el movimiento de grupos de diferentes lugares. Un comportamiento comercial justo no solo equilibró la diferencia del nivel material entre las sociedades de distintos lugares, sino que también materializó un ascenso significativo que, a su vez, permitió el desarrollo de regiones de distintos niveles. Esta es la fuerza motriz más básica de las actividades económicas para el comercio que las personas necesitan, y también la fuente de mayor encanto de la Ruta de la Seda. I think the reason there is a Silk Road is because people see the economic benefit, and so they're willing to take that risk and travel to another place and take something and sell it there and make some money and then come home. So I think the primary reason why the Silk Road was so successful and why it existed at all was because of merchants. Экономические связи, торговые отношения, они интегрируют разные культуры и они помогают развитию разных стран. В этом, на мой взгляд, основной урок шелкового пути древности. A 1.400 kilómetros al oeste de Xi'an, en China, un pequeño poblado en el antiguo camino de la Ruta de la Seda, en el que abundan las sandías o xinhua, es un lugar al que prestan atención obligada los que hoy estudian la migración de grupos generada por el comercio. Es el distrito de Guazhou, en la prefectura de Yunchuan, Gansu. En esta pequeña ciudad del noroccidente de China, la aridez y las pocas precipitaciones y la perpetuidad de un calor abrasador son los ingredientes ideales de las dulces sandías y melones. Wu Xingguo, de 45 años, es un cultivador común de sandías de Guazhou. En las huertas de este distrito, Wu Xingguo posee la concesión de 3,3 hectáreas. En mayo de cada año, este agricultor siembra semillas de sandía.
Y 3 meses después, recoge de la tierra el tesoro que le ofrece la madre naturaleza. La sandía, fruto del cultivo extensivo en China, curiosamente no proviene de China. Su lugar de origen está en Egipto, 5.000 kilómetros al occidente de Guizhou. En los registros actuales, la sandía se introdujo en la región de Xinjiang, China, en los albores de la dinastía Tang, y fue hasta el periodo de las 5 dinastías y 10 reinos, hace 1200 años, que los residentes de las regiones más amplias probaron las sandías por primera vez. Los bienes y materiales que el comercio llevaba fluyeron a lo largo del camino comercial entre Oriente y Occidente. Durante 1000 años, la vitalidad del comercio bañó ininterrumpidamente todos los rincones de Eurasia. ¿Cómo se transportó de Egipto a China la primera semilla de sandía? Es un interrogante que hace que deduzcamos el traslado de todo tipo de productos agrícolas sobre la ruta de la seda. En el centro de la capital de Suecia, Estocolmo, hay una construcción peculiar con 2 leones colocados frente a sus puertas. Es el Museo de la Etnografía de Suecia y la mayoría de sus artefactos culturales vienen de China. One of the main collections that we have in the museum, it's from Sven Hedin, and they originate from 1890s all the way up to 1935. And there are several collections of them. The first one which contains material from Lowland. El sueco Sven Hedin fue alumno del geógrafo e historiador alemán Ferdinand von Richthofen. En 1890, Hedin recorrió la ruta de la seda, nombrada por Richthofen, hasta Xinjiang, China. En Lobnor descubrió fortuitamente un reino enterrado por el tiempo, el reino Lowland. La función que más recayó sobre Lowland a lo largo de la ruta de la seda fue la de eje comercial. En la literatura, la primera vez que se registra al antiguo reino de Lowland es en el clásico de China, Registros históricos. Lowland es un pequeño reino amurallado, afiliado a los Xiongnu, junto al lago salado de Lobnor. Según el recuento, la población de Lowland durante la dinastía Han Occidental sumaba 14.000 habitantes, congregaba comerciantes y viajeros, bulliciosos mercados, avenidas ordenadas y templos y pagodas majestuosas. No obstante, bajo la amarilla arena de las ruinas yace el verdadero significado que Lowland ofrece a la sociedad moderna de hoy: las huellas y la evidencia concreta del flujo humano y del comercio de productos en Eurasia. El equipo arqueológico de Xinjiang descubrió en 1980 una tumba en Lowland. En el interior estaban los restos momificados de una mujer de mediana edad. Cara de rasgos finos y delicados, nariz respingada, cuencas de los ojos profundas, pestañas largas, piel aparentemente bronceada, pelo castaño claro. Todas estas son descripciones de la raza caucásica. Era una bella mujer blanca de Lowland. Los objetos desenterrados más apreciados son los aparejos mortuorios en las tumbas. En una canastilla colocada en la cabeza de la momia, los arqueólogos encontraron decenas de semillas de trigo petrificadas. Mediante pruebas arqueológicas se establece que los restos tienen 3.800 años. Por ello, es posible inferir que hace 3.800 años había un clan caucásico que introdujo semillas de trigo a la región que actualmente ocupa Xinjiang. El descubrimiento de esta prueba arqueológica revela el camino en Eurasia que introdujo el trigo a China.
Probablemente, en un principio, el traslado de una especia fue meramente una transacción comercial de una sola vez de intercambio de bienes. No obstante, era impredecible que un movimiento comercial sencillo generara una enorme transformación. Al seguir el rumbo hacia Oriente, la fuerza del comercio hizo que el trigo de Europa, al final, se esparciera en la vastedad de Oriente. Hoy, el cultivo de este cereal ha pasado a ser el más importante para los chinos. Esta es la más popular forma de entretenimiento de los británicos, la cual representa su estilo de vida, pero al mismo tiempo es también el producto más familiar para los orientales, el té que se transporta por la ruta de la seda. Stephen Twining es el propietario del salón de té más antiguo en el oeste de Londres, el cual pertenece a su familia desde hace 11 generaciones. Sus antepasados abrieron este salón en el año 1706 para fabricar y vender té negro. Tras más de 300 años, el salón aún conserva su aspecto original, erguido en la esquina de la calle. So this gentleman here is Thomas Twining, who started the business, but because there were so many other coffee houses in London, over 2,000, he introduced tea to sell to his customers, to offer them something different, and the tea became the main part of our business. El té, una mercancía común y corriente en Eurasia, hoy en día fue introducido en Europa por primera vez a principios del siglo XVII. El primer documento histórico en el que se registró comercio de té por parte de los británicos es de 1644. Un directivo de la Compañía de las Indias Orientales gastó 4 libras y 5 chelines para comprar 2 libras y 2 onzas de té, el cual entregó al rey de Inglaterra. Fue prácticamente el primer contacto que tuvo la alta sociedad europea con las misteriosas hojas de té procedentes de Oriente. De acuerdo con los detallados registros comerciales, la primera gran adquisición de té por parte de Gran Bretaña fue en 1669, cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales importó una cantidad de 143 libras. Tras más de 100 años de intercambios a través de los más de 10.000 kilómetros de la vía comercial, el té, una antigua tradición oriental, se incorporó a todos los rincones de Europa. El comercio a lo largo de la ruta de la seda demostró al mundo, una vez más, su fuerza única. Al llegar el siglo XVIII, el té oriental cobró protagonismo entre los productos importados por Gran Bretaña. Tomar té se convirtió en una moda, en algo que no le podía faltar a la sociedad europea, en una costumbre insustituible de la gente. Con la profundización del comercio a lo largo de la ruta de la seda, el té oriental pasó a ser una mercancía indispensable para muchas otras regiones. Este lugar es Kiakhta, una pequeña y ordinaria ciudad en la actual frontera de Rusia con Mongolia. Sin embargo, en la historia del comercio del té a lo largo de la ruta de la seda, este lugar desempeñó un papel de suma importancia. En ruso, Kiakhta significa el lugar donde hay té. Здесь у нас Маймачин. Так, здесь у нас таможня Кяхинская. Кяхинская таможня занимается, где привоз был этого чая. Чай, вот чай весь. Сортировка чая. Потом, значит, были торговые центры. Большие торговые центры были. Вот гостиные ряды, магазины. И все чаем вот занимались. Больше чаем занимались. Вот дегустацию даже проводили. A finales del siglo XVII,
Kiakhta no era más que una pequeña duna en la que habitaban muy pocas personas. En el año 1727 fue designada puerto comercial entre China y Rusia. Los ladrillos de té chinos comenzaron a entrar en Rusia. En el siglo XVIII se desarrolló notablemente la cultura del té en la sociedad rusa y la cantidad de té chino exportado al país vecino comenzó a aumentar significativamente. A finales del siglo XVIII, el té sustituyó al algodón y a la seda como el más importante producto del comercio entre China y Rusia en Kiakhta. En la novela Guerra y Paz del escritor ruso León Tolstoy, hay 41 escenas en las que los protagonistas toman té. En una de ellas, en la que se describe la vida de la tropa, Tolstoy escribe: en un día oscuro y frío, los oficiales se apresuran a beber el té y a comer. Pero Rostov ya no puede esperar más para tomar el té y parte rumbo a la compañía de caballería. Entre líneas, el gran escritor ruso muestra claramente al mundo que en 1869 el té chino se había convertido en un sabor que no podía faltar en las papilas gustativas de la nación rusa. Actualmente, en la provincia de Shanxi, punto de partida oriental de la Ruta de la Seda, los jardines de té en las profundidades de la cordillera Qin continúan siendo exuberantes. Aquí se continúa transmitiendo y difundiendo una tradición de procesado de té con más de 3.000 años de historia. En este antiguo patio, los trabajadores de hoy día aún emplean técnicas tradicionales para producir el ladrillo de té más auténtico de China. Durante la dinastía Song del norte, nació aquí, en Shanxi, el té Fucha. Durante las dinastías Ming y Qing, el té Fucha adquirió una reputación excepcional en la Ruta de la Seda, convirtiéndose en el tipo de té más vendido. Ji Xiaoming, responsable de esta compañía, está supervisando el té que está a punto de ser vendido a Europa y a Turquía. Los clientes extranjeros ya probaron a mediodía en la empresa el sabor de la muestra. Al igual que en los tiempos antiguos, si todo va bien, una gran cantidad de té chino, por valor de varios millones de yuanes, pronto será exportado a Europa siguiendo la línea ferroviaria de la Ruta de la Seda. 在嘴巴里边回味一下，让这个茶汤这个铺在整个的舌面上头，整个的舌头的表面，感觉到一点涩味，感觉到更浓郁的香气。 它的香气很浓郁。Las distintas regiones anhelan lo que en ellas no hay. Como en la antigüedad, alientan los intercambios con otros lugares para cubrir esas carencias. Hoy, eso es la antigua Ruta de la Seda. La continuidad de este camino comercial mantiene el ajetreo en las montañas de té de la cordillera Qin. El té de mejor calidad del mundo, gracias al incesante comercio, ha continuado sin interrupciones y durante miles de años el mito de Oriente. En el Museo Conmemorativo de Yangxian, situado en el condado Chenggu, en Hanzhong, en la provincia de Shanxi, la estatua de este pionero explorador de la Ruta de la Seda mira hacia el oeste, lo que recuerda el valor de ese punto cardinal en aquel tiempo. El camino que se abrió hace más de 2100 años sigue teniendo hoy su punto de partida en Shanxi. Pese a los 3000 años transcurridos, la naturaleza del comercio no ha cambiado. La única diferencia es que, en la antigüedad, el viaje se emprendía hacia las regiones occidentales, mientras que hoy la conexión es con todo el mundo. Este líquido viscoso de color marrón oscuro está encerrado en las profundidades de la tierra. Shen Kuo, un hombre de la dinastía Song del norte, llamó a esta sustancia petróleo, nombre que todavía se utiliza hoy.
La combinación del carbón y la máquina de vapor llevó a la humanidad a su primera revolución industrial. La combinación del petróleo con el motor de combustión interna la llevó a su segunda revolución industrial. Cuando este recurso fue extraído de las profundidades del continente europeo, nuevas mercancías y normas comerciales comenzaron a fluir por la antigua ruta comercial. Con la llegada de los nuevos productos, la ruta de la seda estaba destinada a una nueva época de prosperidad. Aquí tenemos Atirau. Esta ciudad de Kazajistán, nacida en el siglo XVII, ha estado apartada miles de años del ajetreado escenario de la ruta de la seda. No obstante, hoy, apoyándose en los recursos petrolíferos, la ciudad ocupa de forma dinámica una posición central en la ruta. Los edificios al frente son sede de las empresas petroleras más prestigiosas del mundo. Las marcas de las gasolineras indican también que los gigantes petroleros del mundo ya han entrado profundamente en esta ciudad, corazón de Asia Central. En 2014 se detectaron increíbles reservas petrolíferas en Kazajistán. Con una reserva de cerca de 30.000 millones de barriles, Kazajistán se convirtió en uno de los más importantes países productores de petróleo del mundo. Esta tierra, que ha experimentado prosperidad y decadencia en la ruta de la seda, está realizando nuevos intercambios comerciales con el mundo a través del petróleo. Este hombre de edad madura que aparece a la vista viene de Beijing, capital de China. En 2014 trajo consigo un fondo, fijó su mirada en la cuenca de Maten, Kazajistán, en Asia Central, como todos los comerciantes que exploraban la ruta de la seda. Esta tierra se ubica en el mar Caspio. En un radio de más de 200 kilómetros cuadrados de playa y desierto, hay concentrados 3 yacimientos petrolíferos, Matin, Koc-Arna del Este y Kara-Arna, cuyas reservas probadas superan 300 millones de barriles. El río Ural, que atraviesa la ciudad de Atirau, en Kazajistán, divide a la ciudad en la parte oriental y la occidental. Este puente central encima del río mide más de 200 metros de largo. De acuerdo con la división exacta del área geográfica del mundo, en el medio del puente se encuentra la línea divisoria entre Asia y Europa sobre la Tierra. Por lo tanto, Atirau, en Kazajistán, se ha convertido en una de las pocas ciudades que cruzan los dos continentes, Asia y Europa. Hace 30 años, Atirau no contaba con ninguna base industrial. Hoy, bajo el furor del comercio petrolero, Atirau ha crecido como la tercera ciudad más grande y la mayor base de refinado de petróleo de Kazajistán, cuya producción anual de petróleo crudo ya superó 50 millones de toneladas, cifra que casi equivale a la de la mayor base de producción de petróleo de China, Daqing. Сегодня примерно 25% добываемой казахстанской нефти добывается китайскими компаниями. Много китайских компаний уже в Казахстане работают в строительстве, в образовании, в строительстве инфраструктуры. Смотрите, через Казахстан проложены мощные газопроводы из Центральной Азии, от Туркменистана через Казахстан, Китай. Мы построили в Китае нефтепровод объемом 20 миллионов тонн в год. A partir de los deseos materiales naturales de la humanidad, el intercambio original de mercancías se ha convertido hoy en una complicada actividad comercial. Sin embargo, en la ruta de la seda, donde las diversas economías experimentan un desarrollo desequilibrado, las complicadas demandas de mercancías de casi 3.000 millones de habitantes todavía requieren más objetivos en los aspectos de la variedad, la facilitación y las formas del comercio. ¿Cómo se puede encontrar un modo de operación económica en la ruta de la seda
que beneficie tanto en lo individual como en lo colectivo, este problema aparentemente difícil está siendo meditado por los pueblos de Asia y Europa. En 2013, esta antigua ruta adoptó un nombre con un pleno sentido de contemporaneidad. Una iniciativa para revitalizar la Ruta de la Seda ha comenzado a ser aceptada gradualmente por el mundo. Una franja económica en la que depositar el sueño de miles de millones de personas se convirtió en el objetivo de esta antigua ruta comercial. 这是贸易畅通不断提升的4年。中国同“一带一路”参与国大力推动贸易和投资便利化，不断改善营商环境。我了解到，哈萨克坦等中亚国家农产品到达中国市场的通关时间就缩短了90%。2014年至2016年，中国同“一带一路”沿线国家贸易总额超过3万亿美元。中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个国家建设了56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。 Для Казахстана не только великий сосед, но и главный торговый партнер. Один из главных. Мы те годы с нуля довели торговлю между нашими странами до 28 миллиардов долларов. Αλλά όμως η οικονομική συνεργασία και τα εμπορεύματα, η δυνατότητα ανταλλαγής, να εισάγουμε νέες τεχνολογίες, καινοτομία, τεχνογνωσία και να εξάγουμε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Η συνεργασία μας στον τομέα της ναυτιλίας, οι ισχυρές ναυτικές δυνάμεις, αλλά και του τουρισμού, μπορούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε γέφυρα ανάμεσα στην Κίνα και το δυτικό κόσμο. Silk Road economic belt reconstruction is a great opportunity for all the countries, not only in the region of South Caucasus where we Georgians live, but in a wider region. All along the route in all the countries, because this is about bringing goods and services from Asia to Europe and from Europe to Asia. But this is also about more cultural relations, more people-to-people relations. And so international trade is exceedingly important in the world. It's the way to succeed. And I would put that in the broader sense, because it's not just trading goods or resources, but trading knowledge and intellectual resources in the knowledge economy, science and technology. And so globalization and international trade has taken on a whole new complex meaning in today's world. Según las estadísticas, hasta noviembre de 2016, el volumen comercial bilateral entre China y Reino Unido superó los 100.000 millones de dólares. Desde 2010, las exportaciones británicas a China crecieron un total del 108%. China se ha convertido en el séptimo mayor exportador a Reino Unido y en el segundo mayor importador de Reino Unido. 151.290 millones de dólares fue el volumen comercial bilateral entre China y Alemania, un aumento anual del 258,6%. En 2016, el volumen de comercio bilateral de bienes entre Kazajistán y China fue de 7.880 millones de dólares. Ese mismo año, el volumen comercial bilateral entre China y Pakistán alcanzó los 12.400 millones de dólares. Asimismo, la inversión directa de China en Pakistán aumentó en un significativo 130%. Según datos recién publicados por el Ministerio de Comercio, en el primer trimestre de 2017, el volumen comercial bilateral de mercancías entre China y los países a lo largo de la franja y la ruta sobrepasó el 1.655.300 millones de yuanes,
con un incremento del 26,2% interanual. China exportó bienes y servicios a esos países por valor de 937.600 millones de yuanes, lo que supone un incremento del 15,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, el volumen de exportación de China a esos países es de 717.700 millones de yuanes, con un incremento del 42,9% interanual. Desde que China propuso en 2013 la iniciativa de la construcción de la franja económica de la Ruta de la Seda hasta hoy, las cifras comerciales de Eurasia demuestran la nueva bonanza comercial en esta nueva franja económica. Gracias a la iniciativa china, la Ruta de la Seda ha comenzado hoy en día a beneficiar a cada persona, cada país y cada nación a lo largo de este camino, que es más veloz, más integrador y más equitativo.